Estamos de regreso en este su programa televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. En el segmento anterior nos había comentado el Padre sobre los sí que podíamos dar en este tiempo cuaresmal, los sí hacia la vida. Así que vamos a estar compartiendo un poquito, adentrándonos en este camino a un futuro mejor, el camino a un futuro mejor. Y para eso tenemos que ver cuáles son las actitudes nuestras como creyentes en este tiempo cuaresmal. ¿Cuáles van a ser esas actitudes? Para eso vamos a ver al personaje que para nosotros, ¿verdad? Y quizás para ustedes como que el número uno en este camino, que es Job. Muchos hemos leído sobre este libro de Job. Pues vamos a ir precisamente al libro de Job en el capítulo 42, en el versículo 6. La lectura nos dice: por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. Desde este pasaje vamos a ver cuáles serían entonces nuestras actitudes como creyentes en este tiempo cuaresmal. Es siempre una oportunidad y una alegría descubrir figuras de la Biblia que nos acompañan, porque yo creo que es importante descubrir que en el camino no lo hacemos solo. El camino Dios nos acompaña y Dios nos da su signo. Sabemos que el signo por excelencia, y obviamente, y el ser que nos acompaña siempre es nuestro Señor Jesucristo, más que claro. Pero no solamente Jesús nos acompañan estos hermanos que también se abrieron a la gracia de recibirlo a Él y continuar ese camino de ser testigos de Él. Sabemos que Job obviamente no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pero que lo que queremos enmarcar es una evidencia de alguien que nos acompaña a vivir la palabra, comprometernos con el mensaje y darnos siempre esa oportunidad de decir sí. En este escenario de la Cuaresma, cuando vemos una actitud penitencial, vemos una actitud en la cual vamos a tener un abandono, pues llega esta figura fantástica de la palabra de Dios que nos ilumina en este espacio. Madeline, podemos descubrir también en Job, en su vida, una actitud muy importante y muy interesante. Yo creo que cuando miramos y releemos todo esto y podemos ver esta figura de Job, nos vamos a dar cuenta que desde tenerlo todo, no tiene nada. ¿Y cuál es la actitud ante esa situación que presenta Job? Job va a estar constantemente, primero en el comienzo, en cuestionamiento, como nos va a pasar a todos. Pasamos una situación difícil, una enfermedad, lo hemos perdido todo y lo primero que hacemos es cuestionarnos a nosotros y cuestionar a Dios, porque lo primero que decimos: pero mira, Señor, si yo rezo todos los días, mira, Señor, si yo voy a misa todos los días, ¿cómo es posible que en este momento yo no pueda obtener tal cosa? ¿O cómo es posible que en este momento esté pasando esta situación particular, esta enfermedad? Comenzamos en ese cuestionamiento. Por eso Job es un personaje que tú y yo podemos como que atraerlo a nuestra vida, porque él, teniéndolo todo y ahora sin tener nada, no renegó de Dios en ningún momento, pero sí tuvo una actitud interesante, porque él hacía las preguntas, él iba y se enfrentaba al Señor y seguía cuestionando, y estos amigos que estaban a su alrededor, como estamos hablando, ¿verdad? Que vamos a entrar con unos amigos en este proceso cuaresmal, son amigos que hay que preguntarse un poquito porque, si son amigos o son enemigos, verdaderamente amigos o no, porque la realidad es que lo cuestionaban y lo jamaqueaban gracias a que él tenía una fe completa en Yahvé. Correcto. Eso es importante, porque a pesar de que estos amigos venían como que: ¿pero y quién te crees tú, hijo? ¿Cómo es que tú te crees que tú lo podías tener todo? Y seguían como que ahí dándole un poquito como que para tumbarlo de donde él estaba, y sin embargo él no renegaba de Dios. Él se mantuvo ahí fijo a pesar de todos los cuestionamientos que le pudo haber hecho al Señor. Yo creo que es importante descubrir también quiénes nos acompañan en el camino y cuál es su actitud. Creo que en el pasado libro o el último libro que Papa Francisco, dentro de esas entrevistas, nos da una actitud ante llegar a la presencia de aquel que sufre y el enfermo. Me pareció muy providencial esa actitud cuando él evidencia su propia situación particular de salud, cuando tuvo su dificultad con los pulmones y, por cierto, pierde uno de ellos, pero que dentro de ese proceso había mucha gente que le decían cosas, como el mismo Job, para animarlo, pero que de fondo él sabía que esa realidad no era tan verdad y que una de las experiencias que de su visita le edificó y le construyó fue una visita que simplemente le supo acompañar en el silencio, que supo acompañarlo en su dolor,
que supo acompañarlo en su carga, que lo supo acompañar sin decir absolutamente nada. Ahí estaba, esa presencia. Y yo creo que hoy cuando vemos el escenario de la Cuaresma, podremos verlo pues como un año más, un paciente más. No es un paciente más, es una nueva oportunidad que en el misterio de lo que somos podamos centrarnos y descubrir lo que Dios clama para ti. Yo creo que es bueno también que nos preguntemos a veces en el camino, pues buscamos de diferentes maneras instrumentos, quizás vamos a retiro o vamos a situaciones, pues quizás como aquel que mucho habla de haber ido a este retiro al otro, pues yo pienso que la Cuaresma también podemos mirarla desde ese aspecto. Vamos a entrar 40 días de retiro, 40 días de retiro con el Señor. ¿Cuál va a ser esa actitud que yo voy a tomar al entrar en este camino? En esa situación particular que pasó el Papa Francisco, pues él se mantuvo en su meditación, porque en ese libro él cuenta que él sí vio todo ese escenario, pero también vio tanto a la gente que también estuvo ahí apoyándolo, pero en ese escenario él pudo cimentar su vocación, dice a él. Él estaba indeciso hacia dónde iba él, qué era lo que iba a tomar. Había muchos grupos religiosos, pero él todavía no había tomado su propia decisión, y ese escenario particular en el que vivía lo llevó a tomar su decisión de entrar a la comunidad jesuita. También a nosotros nos puede pasar lo mismo. En estos 40 días que decidamos entrar en este gran retiro, ¿qué es lo que nosotros necesitamos quizás de dejar en el camino para poder entrar a esa Pascua de Resurrección? Y recordemos que el camino de la Cuaresma, a pesar que hay dolores, que hay situaciones, es para que nosotros podamos salir a esa Pascua de Resurrección, a lo que el Señor nos ha prometido. Pues entonces, si yo voy a entrar en estos 40 días, ¿qué es lo que yo quiero dejar en esos 40 días? ¿Qué es lo que quiero buscar en esos 40 días? Pues primero, la actitud que yo tenga ante ese evento tiene que ser una actitud abierta, que me permita dejar que el Espíritu vaya hablándome durante ese camino, y para yo poder llegar a la meta que se me ha propuesto. Porque también pasa y nos ha ocurrido que vamos a retiro, yo no quiero estar ahí, ¿verdad? La experiencia yo no quiero estar ahí. Pues aquí, desde ese primer día que se te ha marcado en la frente con la ceniza, esa cruz, tú mismo has decidido. Nadie te ha obligado, nadie te ha dicho, toma la decisión de entrar. Todo lo contrario, ha sido una decisión libre de tu parte y de mi parte, entrar en estos 40 días de retiro en la Cuaresma. Así que nada, continuaremos ahorita hablando un poquito sobre la actitud del creyente en el próximo segmento. Regresamos nuevamente de su programa Aviva, un programa de la renovación carismática de la Arquidiócesis de San Juan. Luego de haber reflexionado con ustedes el inicio de la Cuaresma, el signo, obviamente todo lo que envuelve la ceniza, y luego de entrarnos en la figura de Job, hoy queremos compartir precisamente qué realidades son esas actitudes que deben de brotar en este tiempo, en un tiempo de gracia, en este tiempo de caminar hacia una mejor calidad de vida y más que nada en una manera de creer más y mejor en el Señor. Así que, Madeline, yo creo que hoy es importante descubrir esas actitudes, pero las actitudes las tenemos que tener en el contexto en el que vivimos. ¿Y cuál es el contexto en el que vivimos? Estamos en una época pandémica, ¿no? ¿Qué es lo que nos está llevando esta época pandémica a nosotros como creyentes? ¿Cuál es nuestra actitud? Yo por lo menos solamente puedo, de la que he palpado, el quedarme en casa, la comodidad, el estar dentro de la casa, no salir porque me puedo contagiar o puede pasar distintas cosas, así que no voy a hacer nada, me voy a mantener en casa. Pero esa es la actitud que se quiere del creyente en comienzo de esta Cuaresma. Es correcto, y es una realidad que nos debemos de cuestionar. Hay que respetar y valorar obviamente ese espacio porque nos tenemos que cuidar mutuamente. Exacto. Y que tenemos que obviamente establecer un proceso en el cual prevalezca el don que estamos hoy celebrando y que celebraremos toda la vida como cristianos, que es la vida. Pero hoy es una de las primeras actitudes que debemos de descubrir para esta Cuaresma que Dios nos regala en este nuevo tiempo, es descubrir cómo puedo ir al encuentro. Hemos de descubrir nuevas maneras de ir al encuentro, no solamente del hermano, no solamente a mi encuentro, que muchas veces abandonamos esa experiencia de ir a nuestro encuentro
y anidar en nuestra realidad para descubrir al Dios que quiere renacer, al Dios que quiere manifestarse. Pero como no vamos a nuestro encuentro y estamos al encuentro de muchas cosas que nos dejan descubrir ese proyecto de Dios, pues una primera actitud que es de gracia y que debemos de comprometernos profundamente en este tiempo es una actitud de ir al encuentro. Tener una actitud, segunda realidad, de acogida. ¿Cómo yo acojo a aquel que llega? Aquel que llega con sus preocupaciones, aquel que llega con sus alegrías, aquel que llega con sus problemas, aquel que llega con sus críticas, aquel que llega con todo su pesimismo, o aquel que llega con todo su optimismo, o aquel que llega con su bochinche, o aquel que llega, el que llega. ¿Cuál es mi actitud de acogerlo? ¿Cómo lo acojo? Porque si voy al encuentro, debo de también estar abierto al don de la acogida. No solamente mía, sino también de aquel que me recibe a mí, también me acoge. Y lo interesante es que cuando nos concentramos en esa actitud, dejamos de ser individualistas en este mundo que nos ha llevado a ser individualistas, a ser autosuficientes, a creernos que todo lo podemos. Esa actitud de acogida nos permite salir de nuestro yo interior para entonces ser un acoger, un nosotros. Ya no es la parte individual, sino es un individual de nosotros y caminamos junto con esa acogida, porque con ese hermano que tendrá sus situaciones no la vas a atender en 2 minutos y te fuiste, sino que vas caminando en el proceso con él, llevándolo a ese encuentro con el Señor. Y esa actitud también me debe llevar a otra actitud tercera, que podríamos decir que es el ver. Porque es una actitud que me hace entender o me lleva a mí a poder abrirme a descubrir lo que Dios desea comunicarme en ese momento. Hay que estar atento al ver. ¿A qué estoy observando? ¿A qué Dios está de alguna manera llamando mi atención? ¿A qué Dios me invita a que yo también me comprometa con aquello que veo que puedo hacer, pero me resguardo y no doy eso que Dios está suscitando en mi interior? Es interesante porque si me dejo llenar de la gracia del Espíritu Santo, me va a dar una nueva vista. Ese ver ya no va a ser mi propio ver, sino el ver del mismo Jesús que puede identificar que ahí hay una necesidad, que hay una situación, que yo puedo entrar ahí a servir, a ayudar, a acoger. Así que mi visión no va a ser la visión de hoy, que yo tengo una visión, ¿verdad?, media rara, porque lo que veo son las cosas que no son o los defectos del hermano, en vez de ver las virtudes como lo va a ver el Señor. Así que en la Cuaresma es importante ese ver, que sea lleno de esa presencia del Espíritu Santo para que veamos lo que vería el Señor. Y de esa manera podemos acoger como acogería el Señor. Así que ya no sería nuestra manera de pensar y ser, sino el fluir del Espíritu Santo que lleva a ser una criatura nueva, poder ver y acoger al hermano. Como cuarta actitud, la escucha. Muchas veces la escucha es muy importante, pero simplemente la centramos en nuestra funcionalidad orgánica. Me quiero referir que nuestros oíditos funcionen, ¿verdad? O que sea con nuestros audífonos o que sea con lo que sea, pero que funcionen. Pero no nos estamos refiriendo a esa escucha. Nos estamos refiriendo realmente a descubrir lo que está en lo más profundo de aquello que se nos comunica. ¿A qué me quiero referir? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el fundamento de lo que se dice? Porque muchas veces se dicen cosas, pero se quedan en la superficialidad y no nos muestran lo profundo. Y no vamos a eso profundo que realmente le da sentido a aquello que se comunica. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces, partiendo de lo que escuchamos, pensamos que ya tenemos la solución y empezamos a dar recetas y nos convertimos en médicos sin realmente descubrir cuál es eso. En este tiempo de Cuaresma, ¿a qué Dios me invita a escuchar para descubrir lo que está dentro de mí, lo que está enraizado en mí? Descubrir eso. Porque cuando nos vamos a dar la imagen, vamos a dar la imagen del árbol, los frutos de dónde se manifiestan. ¿Cuál es el resultado final de esos benditos frutos, de las flores y de todo? ¿De dónde? Lo que está bien hundido, que son las raíces. Así que hoy, y más que nada en este tiempo de Cuaresma, hemos de empezar a tener una escucha enraizada. Una escucha que vaya a lo profundo de la esencia humana para descubrir allí la verdad en la cual debe de esta humanidad nueva nutrirse para reflejar y vivir este don de este camino de una vida mejor. Bueno, entonces tenemos que pedir nuevamente la gracia del Espíritu, porque tenemos que tener oídos espirituales, tener esos dones que nos van a permitir escuchar lo que hay que escuchar, que es lo que viene de Dios. Vamos a tener mucho ruido,
En estos 40 días el enemigo se va a encargar de ir entrando para que nosotros no escuchemos lo que tenemos que escuchar, que es lo que proviene de Dios, para que así entonces nosotros podamos ser esos acogedores, esos que sirven, esos que van llevando, porque hemos escuchado la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha indicado en este camino que hemos decidido entrar. Así que nos quedan unos minutitos, vamos a hacer una oración, Padre, para comenzar en este tiempo cuaresmal. Te alabamos y te bendecimos, Señor, glorificamos tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por estos momentos, Señor, que nos encomendamos a ti, Padre, para comenzar este tiempo cuaresmal, Padre amado. Estos 40 días que queremos acoger, que queremos escuchar, que queremos ver, Señor. Ver, acoger y escuchar como tú lo harías, Padre amado. Envía esa gracia de tu Espíritu Santo, Señor, para que al final de estos 40 días podamos resucitar contigo. Todo te lo hemos pedido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Pues hasta aquí, mis hermanos, este segmento. Nos vamos a encontrar en el próximo segmento, caminando en este tiempo cuaresmal hacia un futuro mejor. Que Dios les bendiga y que puedan seguir caminando con energía en este nuevo camino. Amén. Bienvenidos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Le habla a su hermana Madeline Gómez y me acompaña El padre de Luis Torres. Vamos a compartir una serie de programas con ustedes, mis hermanos, pero antes vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Nos alegra poder tener el privilegio de estar nuevamente con ustedes y seguir profundizando con esta gracia que el Espíritu nos da para poder seguir adentrándonos en el don de aquello que Dios quiere suscitar en nuestro interior, con una actitud que siempre esté abierta a poder abrirnos a su experiencia. De una manera muy especial, hoy abrimos un nuevo capítulo en la historia de nuestro camino como pueblo. Como pueblo también vamos ahora juntos al encuentro de un misterio, de una oportunidad y sobre todo de un nuevo sí a la vida que Dios nos quiere regalar. Tenemos que hacernos cada vez más conscientes y no simplemente vivir este tiempo como uno más, como un espacio nuevo y como una realidad que va a llegar a su fin. Así que, Madeline, ¿a qué tiempo nos estamos enfrentando ahora que Dios nos regala? ¿Cuál es este tiempo que estamos hablando? El tiempo de Cuaresma, el tiempo de adentrarnos y caminar 40 días para llegar a esa Pascua de Resurrección. Yo creo que es importante que vayamos viendo también ese horizonte que este tiempo nos regala, ¿verdad, Madeline? Porque cuando estamos viendo, muchas veces estamos muy acostumbrados a ver siempre este tiempo, siempre estamos acostumbrados a estar conociendo lo que va a pasar, sabemos los misterios, conocemos la historia y lo vivimos muchas veces como un tiempo más de lo mismo. Pero realmente, ¿qué inicia o qué nos da como signo importante este
tiempo que la iglesia nos regala y que como pueblo de Dios reflexionamos y caminamos. Yo creo que es bueno que recordemos, ¿verdad? Ese símbolo que es la ceniza, el tiempo en que nos va a ir recordando de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Pero quizás todos los años pensamos, pero otra vez el tiempo de Cuaresma. Pero es que es importante que sepamos que todos los años es un camino nuevo, es un adentrarnos totalmente nuevo. Vamos a empezarlo con algo sencillo. El año pasado usted tenía un año menos, ¿verdad? Pues este año tiene un año más, así que es un año de diferencia y más en este tiempo pandémico que estamos viviendo, ¿verdad? Que nos va a ayudar a adentrarnos de manera diferente en este tiempo cuaresmal. Yo creo que también es interesante descubrir en este tiempo el signo que inicia, el signo que de alguna forma nos da la apertura a esta realidad, que para mí lo podemos decir en 3 realidades que me parecen muy hermosas, porque es un signo, es un gesto con palabras. Es un signo, un gesto y con palabras. Cuando hablamos de un signo, lo vemos claramente con la ceniza, que la ceniza nos viene a hacer a nosotros una gran referencia, que podemos ir profundizando un poco en este símbolo hermoso de la ceniza, pero lo vemos como el resultado de algo, es el resultado de un consumirse, es un resultado de darle fin a una etapa de aquello que estaba vivo y hoy ya ha quedado en su mínima expresión, por así decirlo. Pero ese símbolo que tenemos, ¿verdad? Que es la ceniza, también lo vemos con un signo. ¿Y con qué se hace? ¿Qué signo tiene esa ceniza? ¿Cuál es? Lo hacemos con una cruz. Con la cruz. ¿Y por qué la cruz? Es interesante, ¿verdad? Porque y el signo que va unido. La cruz sabemos que es una consumación del proyecto de Dios. La cruz vendría siendo como ese espacio en el cual las expresiones de Jesús todo está consumado. Y cuando vemos eso es maravilloso, es fantástico. Y descubrir hoy que hoy ese símbolo, ¿verdad? Que vendría siendo la ceniza, se lo vamos a hacer en nuestra frente con una cruz. Y nos volvemos ahora sí testigos, anunciadores. Interesante. Y lo hacemos no con palabras. Lo estamos haciendo simplemente con ese signo que nos vamos poniendo en nuestra frente y abre este espacio que yo creo que también nos debe llevar a comprender qué nos regala la Cuaresma cuando estamos de alguna manera viendo este signo. Y por último, las palabras, esas palabras tan fuertes que nos dicen, ¿cuál es? Creer y creer en el Evangelio, cree, conviértete. Así que son palabras para que también podamos entender que el signo no es solamente un signo, sino que lleva toda una teología, todo un comportamiento, toda una actitud del hombre que está aceptando entrar en este camino, está aceptando dar el primer paso, porque si entonces comienzo y digo con esas palabras, conviértete y cree en el Evangelio, y yo lo acepto, quiere decir que estoy dando un paso nuevo para entrar en este proceso cuaresmal, viviéndolo con el Señor Jesús. Ya no es pensando en que es uno solo el que está haciendo el camino, el que se está yendo. No, yo estoy caminando este proceso cuaresmal con nuestro Señor Jesucristo en su pasión, en su dolor, en todo lo que va a ir viviendo. Yo también voy a ir adentrándome en eso porque he aceptado, conviértete y cree en el Evangelio. Así que he aceptado dar ese paso. Y es una oportunidad definitivamente para uno replantearse el horizonte de la vida. Sé que hemos tenido mucho tiempo en este poco espacio que Dios nos ha regalado por medio de la pandemia, de mirarnos, de centrarnos, de escucharnos, de poder abrirnos a muchas cosas, ¿verdad, Madeline? Pero ahora, este nuevo tiempo que nos regala el Señor, un nuevo sí a que podamos seguir consumiendo nuestra vida para ser sus testigos. Un nuevo sí para hacer sus signos en medio de nuestra realidad. Un nuevo sí para abrazar una nueva esperanza y ser criaturas nuevas. Por lo tanto, es cambiar y pasarnos simplemente de esta experiencia de ser solamente uno solo, sino que vamos caminando juntos a ser todos junto con el Señor. Así que la Cuaresma siempre es una oportunidad nueva de irnos desprendiendo de muchas realidades que nos hacen salir del horizonte para abrir la vida. Así que continuamos luego de esta breve pausa.